que hoy nos honran con su presencia física y a través del streaming que provee la Academia. Hoy tenemos el honor de recibir a un joven talento de la medicina nacional, que es la doctora María Cecilia Monge. Tenemos el agrado de poder de presenciar la charla terapias moleculares dirigidas en cáncer de pulmón. Para hacer una breve reseña de la doctora, en este momento pues es miembro correspondiente de la Academia. La doctora es graduada de la Universidad de Costa Rica en el año 2002, donde se graduó con el mejor promedio de su grupo. En este lapso pues recibió homenajes de la universidad gracias a los promedios que obtuvo en sus notas. Entre el año 2003 y 2006 realizó una residencia en medicina interna en la Universidad Georgetown, es un hospital de Georgetown de Washington, D.C. De 2007 a 2010 realizó una maestría en salud pública en la Universidad de Johns Hopkins, el Bloomberg College of Public Health. Y de 2012 al 2013 pues, participó del programa de entrenamiento global en Clinical Research de Harvard School. Tiene muchas áreas de investigación, entre las cuales uno puede destacar mutaciones en cáncer pancreático, diarrea nosocomial asociada a Clostridium difficile, infarto del miocardio en pacientes con insuficiencia cardíaca, renal terminal, factores de riesgo para melanoma múltiple, compromiso de la médula espinal en lupus eritematoso. Ya tiene varias publicaciones y varias presentaciones a nivel internacional en este tema, que aparentemente pues, es bastante de su preferencia. Tratamiento de pólipos nasales con fluticazones, diagnóstico tardío de displasia cadera, sarcoidosis y disparadores o gatillos de asma. Tiene más de una docena de publicaciones de gran valor científico en revistas, en su mayoría internacionales, con un alto factor de impacto. Entre las membresías que se pueden mencionar, es Fellow del American College of Physicians, también pertenece al Comité Académico del Hospital San Juan de Dios, y ha participado en algún momento en el Comité Nacional para la Prevención, Detección, Evaluación y Tratamiento de la Hipertensión Arterial, así como en el Comité Nacional para la Prevención, Detección, Evaluación y Tratamiento del Síndrome Coronario Agudo. Igual ha participado como en el Comité Editorial del Acta Médica, revisora del American Board of Internal Medicine Relevance. Obviamente pues está afiliada al Colegio de Médicos y Cirujanos, y como residente fue representante de Washington Hospital Center Graduate Medical Education Committee. Dentro de su práctica clínica, pues cabe recalcar que desde el 2006 es asistente especialista en el Departamento de Medicina Interna del Hospital San Juan de Dios, y desde el 2015 pues coordina el Departamento de Investigación Clínica del Hospital San Juan de Dios, una característica pues que la convierte en una persona bastante admirable, básicamente que se ha echado al hombro el tema de la investigación, que en este momento pues todos pensamos que es necesario pues implementar muchísimo más hasta la fecha. Entonces, con ustedes, la doctora Cecilia Monge. Buenas noches, doctor, muchísimas gracias por su presentación. Gracias a todos por venir hoy, una noche tan lluviosa. Hoy les voy a hablar sobre la terapia molecular en el cáncer de pulmón. Escogí este tema porque me parece que es no solo el futuro, sino que el presente de un área importante en la medicina actualmente. Como sabemos, en los países de mediano y alto ingreso, la mayoría de nosotros estadísticamente vamos a fallecer, ya sea de algún problema cardíaco o de un problema oncológico. Las enfermedades cardíacas parecen no ir mejorando en cuanto a incidencia, aunque sí su tratamiento, pero es impresionante ver los avances que se está haciendo en el tratamiento para el cáncer y cómo se ha cambiado la forma en que se trata el cáncer. Entonces, de ahí es que viene el interés en este tema y espero lo disfruten. A nivel mundial, el cáncer de pulmón es el segundo cáncer más común. 1.3 millones de personas mueren de cáncer de pulmón al año y es la causa de muerte relacionada a cáncer principal en el mundo.
En cuanto a índices generales de mortalidad, o sea, índices en hombres y mujeres juntos, el índice de mortalidad subió en forma importante y constante en la década de los 80, llegó a su punto máximo en 1990 y luego empezó una reducción en el 2001. Las tendencias de los índices, tanto de incidencia como de mortalidad del cáncer, siempre han reflejado estrechamente los patrones históricos de tabaquismo, luego de tenerse en cuenta, por supuesto, un periodo de espera, ¿verdad?, para que aparezca la enfermedad. Entonces, debido a que la prevalencia del tabaquismo tardó más en alcanzar su punto máximo en mujeres que en hombres, los índices de incidencia y de mortalidad en las mujeres comenzaron a disminuir más tarde que en los hombres. Así podemos ver que el índice de incidencia en hombres empezó a disminuir desde la década de los 80 y en mujeres fue hasta mediados de la década del 2000. El índice de mortalidad en hombres empezó a disminuir en el 91 y en mujeres en el 2003. Como generalidades, todos conocemos las clasificaciones y subclasificaciones del cáncer de pulmón, de células no pequeñas, cual consiste en la mayoría, del 80 al 85%, que incluye los adenocarcinomas, tumores de células grandes, tumores de células escamosas y neuroendocrinos, y el cáncer de pulmón de células pequeñas. Los tratamientos convencionales para el cáncer de pulmón que todos conocemos, y el tratamiento depende del estadio en que esté la enfermedad, son, en resumidas cuentas, quirúrgicos si el paciente es quirúrgico en un principio o se puede llegar al punto en que el paciente sea quirúrgico, la radioterapia y la quimioterapia. También hay intervenciones paliativas, pero en general ese es el tratamiento convencional. Hace una década, o sea, hace 10 años, en el 2005, si un paciente, hasta en los centros médicos con tratamientos más avanzados, presentaban con cáncer de pulmón avanzado o cáncer de pulmón metastásico, en realidad no habían muchas opciones para ellos, habían dos opciones. Simplemente o cuidados paliativos o quimioterapia, que les podía alargar un poco la vida, tal vez unos meses, pero en general, tanto los oncólogos como los cirujanos de tórax le recomendaban a los pacientes no tomar quimioterapia, porque probablemente la toxicidad de la quimioterapia le iba a disminuir su calidad de vida por esos meses de más que iba a vivir. Entonces, es muy interesante pensar que hoy, 10 años después, eso ha cambiado drásticamente. Ha cambiado drásticamente en cuanto a los medicamentos que existen y ha cambiado drásticamente entonces el panorama para el paciente que tiene un cáncer de pulmón avanzado. Básicamente, en los últimos 3 años han sido los más importantes en esta última década. De 2012 al 2015, la FDA aprobó 9 medicamentos para cáncer de pulmón avanzado. Y en el 2015, de esos 9, se aprobaron 5. Entonces, el año pasado fue un año, si pudiéramos decir, espectacular para el cáncer de pulmón metastásico avanzado. Básicamente, ¿a qué se deben este gran cambio? Se debe a la terapia molecular dirigida y a la inmunoterapia. ¿Por qué puede existir la terapia molecular dirigida? Vamos a ir hablando más de eso, pero en general, porque se ha podido identificar las mutaciones genéticas que se ven en los diferentes tumores, en este caso en los cánceres de pulmón, y se ha podido usar estas mutaciones o los productos de estas mutaciones como la meta o el blanco para el medicamento. Bueno, básicamente, de esos 5 que se aceptaron en el 2015, 3 son terapia molecular dirigida y 2 son de tipo inmunoterapia. Entonces, volviendo a la terapia molecular dirigida,
la terapia molecular dirigida solo se usa en pacientes que tienen cáncer de pulmón, estadios avanzados, o sea, metastásicos, básicamente. ¿Cuál es la diferencia entre una terapia molecular dirigida y, por ejemplo, una quimioterapia? Básicamente, la terapia molecular dirigida lo que hace es que bloquea el crecimiento y la diseminación del cáncer, porque interviene con moléculas que participan en ese crecimiento y diseminación. Actúa en blancos específicos, como les mencioné. En cambio, la quimioterapia actúa en cualquier célula que se divida, entonces también actúa en las células normales, y de ahí la toxicidad, los efectos secundarios y los problemas que tenemos con quimioterapia. La terapia dirigida en general es citostática, o sea, bloquea la proliferación. La quimioterapia es citotóxica, destruye la célula. Actualmente, las terapias dirigidas, tanto en cáncer de pulmón como en el resto de áreas en oncología, se consideran el centro de mayor innovación en cuanto a tratamiento. Básicamente, la terapia molecular dirigida se ha descrito en el último año como la piedra angular de la medicina de precisión, porque básicamente se está tomando información de los genes, en este caso las mutaciones que se ven en ellos, las proteínas que se producen debido a estas mutaciones, para poder lograr el diagnóstico. Y cuando digo diagnóstico, no es diagnóstico de la enfermedad, sino que diagnóstico de la mutación en el gen, ¿verdad? Porque para poder usar la terapia molecular dirigida, los pacientes tienen que tener un cierto tipo de mutación. Diagnóstico y el tratamiento. En general, la terapia molecular dirigida, aunque hay muchos estudios, fase 1, fase 2, ahorita, cuando hablamos de terapia molecular dirigida, podemos dividir los medicamentos en dos grupos. El más importante, probablemente, son los inhibidores de transquinasa y están los anticuerpos monoclonales también. Entonces, ¿cuál va a ser el blanco molecular de esa terapia dirigida? Bueno, va a tener como característica que es un blanco que tiene que ser único. ¿Por qué único? Porque la idea es que funcione sobre la célula tumoral y no sobre todas las células, como en la quimioterapia, o que esté sobreexpresado, que también se da la sobreexpresión por mutaciones genéticas, o mutado. La mayoría de los blancos para este tipo de medicamentos están en las superficies celulares. Sin embargo, sí hay algunos blancos adentro de las células. Por supuesto, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales no van a tener blancos adentro de las células porque no pueden entrar a la célula, ¿verdad?, a funcionar. Algunos de los blancos que se están utilizando y son los que más éxito han tenido es básicamente el receptor de factor de crecimiento epidérmico y el factor de crecimiento del endotelio vascular y su receptor. Por ejemplo, el factor de crecimiento del endotelio vascular sí está en el estroma, o sea, en el microambiente celular. En cambio, el receptor de crecimiento epidérmico, ahora vamos a ver algunas filminas, van a ver que está en la superficie, aunque los medicamentos que vamos a ver actúan intracelularmente. Bueno, uno se pregunta, bueno, ¿cómo logran identificar los blancos para tratar de desarrollar estas terapias moleculares dirigidas? Bueno, como mencioné ya, ¿verdad?, el blanco tiene que ser clave para el crecimiento de la célula, ¿verdad? Entonces hay varias formas en que se puede hacer. Se puede comparar la cantidad de proteínas individuales que hay en una célula tumoral con una célula normal. A veces va a haber una sobreexpresión de algunas proteínas en las células tumorales y a veces va a haber expresión de proteínas totalmente anormales en las células tumorales. Y esos pueden ser los blancos. Un típico ejemplo de eso es la proteína receptor 2 del HER2, ¿verdad?, que todos conocemos que está asociada con cáncer de mama. Y también se puede tratar de determinar si las células cancerosas producen proteínas alteradas y eso conduce al avance del cáncer. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, la proteína BRAF, que es la que se ve en los melanomas. La otra posibilidad es buscar la anormalidad cromosómica en células cancerosas. Generalmente estas anormalidades se dan por la fusión
de un gen, y cuando se da la fusión, básicamente, si nos imaginamos dos cromosomas y se cruzan, ¿verdad?, termina un gen compuesto por una parte de un gen que venía de un cromosoma y otra parte de otro gen que venía del otro cromosoma que se cruzó. Entonces, un gen termina con información de dos genes, es un gen nuevo, es un gen mutado, básicamente. Y se llama gen de fusión, y la proteína que produce se llama proteína de fusión. Estas proteínas de fusión impulsan la formación de cáncer y es uno de los blancos que se ha estudiado y en el cual funcionan estos medicamentos. El gliva, que es el típico, ¿verdad?, con la proteína de fusión BCR-ABL, ¿verdad?, que vemos en la leucemia mielocítica crónica. Uno se pregunta, bueno, ¿cómo se da la activación de estos oncogenes, ¿verdad?, para producir estos blancos? Generalmente se da por una amplificación del gen, se da por mutaciones puntuales o por reordenación del ADN, ¿verdad?, que es generalmente lo que se ve en células tumorales. Pero también se puede dar por pérdida de la función supresora. Cuando hay una disminución en la heterocigosidad, se puede dar la inactivación de un alelo, y también se puede dar inactivaciones de alelos por mutaciones puntuales o por epigenética. Entonces, acordémonos que si hay mutación de un alelo, entonces eso va a dar como resultado que no se produzca la proteína o que sea una proteína anormal. El resultado, básicamente, de la activación de los oncogenes es que va a haber una desregulación de las vías de señalización. Estas vías de señalización son las que tienen las características tumorales, que básicamente es un crecimiento autosuficiente, resistencia a señales de inhibición de crecimiento, evasión de la apoptosis y un potencial de replicación ilimitado que está relacionado con la angiogénesis. La importancia de estos oncogénesis es que ahí es donde radica la vulnerabilidad de la condición adquirida de un paciente que tiene cáncer, ¿verdad? Eso es lo que tiene diferente, eso es lo que tienen diferentes las células cancerígenas. Y de ahí que se puede hacer una terapia molecular dirigida hacia ellas y no hacia todas las células que se estén reproduciendo en el cuerpo. Hay algunos oncogenes que se ven activados típicamente en diferentes cánceres, los cuales puse ahí. Bueno, para hablar de uno de los primeros blancos que se va a usar en este tipo de terapia es el receptor de factor de crecimiento epidérmico. Entonces, como pueden ver, tiene un ligando extracelular de tipo dominio, tiene una parte transmembrana y aquí ocurre la fosforilación. Entonces, básicamente, cuando se da una mutación o una sobreexpresión en el receptor, ¿verdad?, del crecimiento epidérmico, va a haber todas estas vías se van a ver alteradas. Entonces, bueno, esta vía de JAK especialmente que lleva a un aumento en la transducción y en la transcripción de proteínas, y esta es la vía más rápida, como pueden ver, aumenta el ciclo de progresión y la sobrevida de las células. Luego están estas otras vías que conocemos, ¿verdad?, que estas son quinasas todas, que da proliferación de la célula. Luego está el fosfatidilinoxitol 3K, que da una sobrevida más larga por síntesis de proteínas. Y aquí actúan algunos de los medicamentos de los cuales voy a hablar. Esto tal vez es un dibujo más amigable, ¿verdad? Básicamente se ve que al activarse el receptor, ¿verdad?, básicamente se da una cascada de señalización, ¿verdad?, con activación genética que lleva a lo típico que se ve en células tumorales, ¿verdad?, que ya mencioné. Bueno.
Hoy voy a hablar de medicamentos de terapia molecular dirigida para cáncer de pulmón avanzado de células no pequeñas. Sí hay medicamentos para cáncer de pulmón en células pequeñas, sin embargo, los que han llegado a fase 3, han habido algunos cuestionamientos en cuanto al poder y a la estadística, por lo cual, por ahora, me voy a limitar a estos. Estos son algunos de los más importantes. Es difícil cubrir todos, pero estos son los más importantes. Entonces, como les mencioné, el inhibidor del receptor que acabamos de ver, que es el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Ahí hay un grupo de medicamentos que se llaman los inhibidores de tirosinquinasa, o TKIs. Ahí los dos más importantes son el erlotinib y el gefitinib. Luego están los inhibidores del factor del crecimiento del endotelio vascular, que está el bevacizumab, inhibidores de ML4-ALK, y luego los más nuevos, que son los inhibidores de puntos de control inmunológico, que en realidad salieron por resistencia a las 3 clases anteriores que mencioné. Entonces, empezando por los inhibidores de tirosinquinasa, que son inhibidores del receptor del factor de crecimiento epidérmico. Entonces, básicamente, el erlotinib es el primero. Se considera ahorita tratamiento de primera línea para cáncer de pulmón de células no pequeñas, ya sea metastásico o con mutaciones en el receptor que les mencioné. Hay un kit diagnóstico para estas mutaciones que se llama UE1, básicamente, y con eso se puede ver si el paciente tiene la mutación o no. Esto es importante porque no todos los pacientes con cáncer de pulmón metastásico van a ser candidatos a recibir alguna de estas terapias. Tienen que tener las de diferentes mutaciones porque si no, no van a tener el blanco a donde va a funcionar el medicamento. Esta mutación específica, que es en el receptor del factor del crecimiento epidérmico, depende del tipo de población. En las poblaciones blancas se describe hasta en un 50% de los pacientes y en las poblaciones asiáticas hasta en un 90% de los pacientes. En Costa Rica no se ha publicado. Básicamente compite con adenosino trifosfato, se une de forma reversible, eso es importante, ¿verdad? Porque significa que puede haber competencia, ¿verdad? Y esa es la diferencia entre el erlotinib y el gefitinib que vamos a ver ahora, que se une, este se une en forma reversible y el gefitinib en forma irreversible. Entonces, inhibe reversiblemente básicamente la fosforilación del receptor, que ya vimos, ¿verdad? Que es intracelular, y toda la cascada que eso desencadena, y los efectos celulares que les mencioné en las filminas anteriores. Aquí podemos ver, aquí aunque dice gefitinib, los dos actúan igual, la diferencia es que uno inhibe ATP en forma reversible y el otro en forma irreversible. Entonces el erlotinib lo hace en forma reversible y básicamente lo que podemos ver es que al haber una inhibición aquí de esta autofosforilación que vimos en las filminas anteriores, entonces no se puede dar. Uy, pues perdón que esto como que se apaga si uno lo presiona más de la cuenta. Entonces, al darse un bloqueo aquí, ¿verdad? Entonces, no ocurren todas estas características de las cuales ya mencioné que son típicas de las células tumorales, ¿verdad? La proliferación, el hecho de que no son susceptibles a la apoptosis normal celular, aumento de invasión y metástasis y una angiogénesis acelerada, ¿verdad? Entonces, básicamente, lo que hacen es bloquear la fosforilación de los receptores de factor de crecimiento epidérmico que ya sea están en células en que están sobreexpresados o tienen una expresión anormal. Porque sí es importante decir que estos receptores están también en algunas células normales, específicamente en las células de la piel y gastrointestinales. Y de ahí que la mayoría de los efectos secundarios de estos medicamentos van a ser dermatológicos, y son los más severos, o gastrointestinales. El siguiente medicamento es gefitinib.
Gefitinib ha sido un medicamento muy interesante, fue aprobado por la FDA para ser usado de forma parenteral o intravenosa en el 2005, luego fue retirado del mercado por un estudio que demostró aumento en mortalidad. Sin embargo, fue un estudio pequeño de 23 pacientes y luego fue de nuevo insertado en el mercado en el 2011. Interesantemente, en el 2015 del año pasado, gefitinib se empieza a tomar en forma oral. Entonces, generalmente se usa, como todos, ¿verdad?, en cáncer de pulmón avanzado o metastásico, pero el gefitinib no es de primera línea como el que acabamos de ver, sino que generalmente se usa cuando el paciente no ha mejorado con otros medicamentos. La forma de acción es exactamente igual, es la misma foto la que ven ahí, la única diferencia es que, como les dije, se une al ATP en forma irreversible, ¿verdad? Entonces queda ahí por toda la vida del receptor. Bueno, creo que de todo eso lo dijimos, ¿verdad? Aquí pueden ver que tiene básicamente una estructura como una cadena y ahí básicamente se está uniendo a un receptor mutado del factor de crecimiento epidérmico. Ahora voy a hablar de inhibidores del factor de crecimiento del endotelio vascular. Entonces es otro blanco para estas terapias moleculares dirigidas. El medicamento más importante es el bevacizumab, es un inhibidor de la angiogénesis. Por supuesto que los tumores necesitan sangre, ¿verdad?, para el crecimiento tumoral, especialmente después de cierto tamaño. Y al interferir con la angiogénesis se bloquea básicamente el crecimiento del tumor. Se usa igual en tumores avanzados que no son extirpables, metastásicos, y el bevacizumab se puede usar en tumores recurrentes, lo cual es diferente a los otros dos medicamentos que hemos visto. Es un anticuerpo monoclonal recombinante humanizado, dirigido al factor que acabo de mencionar. Y básicamente lo que hace es que se une al factor e inhibe la unión del factor al receptor del factor. Entonces es un poco diferente, ¿verdad? Porque recordemos que los otros dos medicamentos lo que hacían es que bloqueaban el receptor, ¿verdad? Aquí más bien se bloquea la unión entre el factor de crecimiento vascular endotelial al receptor. Y así se logra el impedimento del crecimiento vascular. Bueno, ahí les tenía un video, pero no está corriendo. Bueno, sigamos. El siguiente grupo de medicamentos son los inhibidores de ML4-ALK, que es el crizotinib. Fue aprobado por el FDA en 2013 de forma parenteral y este año fue aprobado en cápsula, que es una gran ventaja. Se usa igual que el resto en cánceres metastásicos de pulmón y se usa en pacientes que tienen una mutación específica del cromosoma que afecta el gen de la quinasa del linfoma anaplásico, que es el conocido como el ALK, o también se puede usar en pacientes que tienen mutaciones en el gen ROS1. Básicamente compite con el ATP, uniendo e inhibiendo la quinasa ALK y las proteínas de fusión de ALK. Inhibe también la quinasa CMET y entonces interrumpe la vía de señalización, que fue una de las vías que vimos en las primeras filminas, que es la que le aumenta la sobrevida a las células.
Al hacer esa inhibición, entonces se da una inhibición del crecimiento tumoral. Crizotinib fue difícil de desarrollar porque adentro de estas mutaciones de EML4 y ALK, que producen formas aberrantes, ¿verdad?, de las proteinquinasas, hay otras como submutaciones que impulsan el crecimiento del tumor en forma exponencial, aún mayor que la forma exponencial que se ve en tumores en general, en tumores malignos de pulmón. Entonces, el crizotinib ha logrado darle esperanza a pacientes que tienen tipos de cáncer de pulmón avanzados que además tienen per se, por su característica genética, una forma muy agresiva de evolucionar. Bueno, ahí hablo un poco más de otras fusiones, pero básicamente esta es la molécula. Y el último grupo son los inhibidores de puntos de control inmunológico. Estos son muy interesantes porque vamos a ver que uno de los problemas de la terapia molecular dirigida es que lo que ha logrado hacer es para estos pacientes que tienen cáncer avanzado, les ha logrado aumentar la sobrevida. En algunos casos, en algunos estudios, en forma muy importante, hasta más de 14 meses, en otros estudios 5 meses, ¿verdad? Y en estudios menores de esa cantidad, pues no estoy hablando de esos medicamentos. Pero, sin embargo, las células en algún momento encuentran cómo llegar a ser resistentes a estos medicamentos. Entonces, estos inhibidores de puntos de control inmunológico son las terapias moleculares que se han desarrollado para tratar de conquistar esa resistencia. El osimertinib salió en el 2015 para darle gran esperanza a muchos pacientes con cáncer de pulmón avanzado que tienen una mutación específica en el receptor en el cual funcionan los primeros 2 medicamentos de los cuales les hablé, erlotinib y gefitinib, pero es una mutación diferente, es la T790M. Y estos pacientes, aunque tienen una mutación en el receptor, por ser una mutación, esta mutación específica, no responden a los primeros 2 medicamentos de los cuales hablé. Y de ahí viene este medicamento. Ese medicamento básicamente se usa después de falla con esos 2 primeros medicamentos y con este medicamento vino una prueba diagnóstica y cuando hablo de diagnóstico otra vez no es de la enfermedad sino que de la mutación especial porque es una mutación diferente a las mutaciones que vemos para los primeros 2 medicamentos los cuales eran de sobreexpresión o de receptores aberrantes pero con 2 mutaciones específicas. Esta prueba diagnóstica es la V2, básicamente es como se llama. Hay 2 estudios multicéntricos grandes que en total reúnen más de 1023 pacientes y de ahí pues, se pudo asegurar la eficacia de osimertinib y cerca del 60% de estos pacientes experimentaron una reducción completa o parcial en su tamaño del tumor. Entonces su sobrevida aumentó entre 6.4 y 16.3 meses. Entonces son pacientes que generalmente hace 3 o 4 años no tendrían ninguna esperanza, porque se les hubiera podido dar tal vez en el 2012 o en el 2013, erlotinib por ejemplo, pero ellos van a fallar el erlotinib por el tipo de mutación que tienen en el receptor. Y al fallar, obviamente pacientes con cáncer de pulmón metastásico, pues la sobrevida, como sabemos, es muy baja, ¿verdad? Es del 3% 5 años, pero en realidad mueren en muy pocos meses.
Y este medicamento vino a darles una opción a estos pacientes. Y no es solo una opción, sino que el 60% de ellos que tienen esta mutación van a tener un buen resultado. Además, es un medicamento oral, ¿verdad? Entonces, aunque, como mencioné, por el blanco que tiene, les puede dar problemas dermatológicos y gastrointestinales, no se compara a la disminución en la calidad de vida que se ve en pacientes en que están con quimioterapia. El último medicamento del cual les voy a hablar, porque solo me estoy limitando a los más importantes y a los que han tenido mejores resultados, y los que son para cánceres de células no pequeñas, es el necitumumab. Básicamente, el necitumumab es diferente a los otros de los cuales he hablado, porque el necitumumab se aprobó para que se combine con dos formas de quimioterapia. Básicamente, para cáncer de pulmón metastásico, que no haya recibido previamente ninguna medicación específica. Entonces, básicamente, es un anticuerpo monoclonal que bloquea la actividad del receptor de crecimiento endotelial. Al ser un anticuerpo monoclonal, la forma en que actúa es diferente a los primeros dos que vimos, al lorlatinib y al gemcitabine, porque el anticuerpo no puede entrar a la célula, ¿verdad?, para inhibir la fosforilación, como vimos, ¿verdad? Y de ahí es que desde un principio se usó ya sea con cisplatino o con gemcitabina. Básicamente, la seguridad y eficacia se evaluó en un estudio multicéntrico, fue abierto, aleatorizado pero abierto, ¿verdad? No fue ciegos. Fueron 1093 participantes en total, y unos les dieron necitumab y los otros no. Entonces fueron 2 brazos, no fueron 3 brazos. Entonces, en el brazo que recibía quimioterapia podían recibir gemcitabina o cisplatino, y en el otro recibían la quimioterapia, ya sea gemcitabina o cisplatino, con necitumab. O sea, no había ninguna combinación de necitumab solo con gemcitabina o solo con cisplatino. Entonces, básicamente, el grupo que tenía necitumab y estas dos quimioterapias vieron un promedio de 11.5 meses más, en comparación con aquellos que solo recibieron la combinación de quimioterapia, que vivieron 5.9 meses más. ¿Cuáles son las limitaciones de estas nuevas terapias? La más importante ya la mencioné, que es que eventualmente las células cancerosas se hacen resistentes a dichas terapias. Básicamente, el mismo blanco puede cambiar por mutación genética, de tal manera que ya la terapia molecular no interactúa bien, o el tumor encuentra un camino nuevo para lograr crecer que no dependa de ese blanco. Entonces, se está estudiando usar terapias dirigidas en combinación, y de ahí este último medicamento que acabamos de ver, por ejemplo, que lo combinaron con quimioterapia. Otros problemas es que a veces, una de las primeras filminas que les pasé explicaba cómo se pueden identificar los blancos, ¿verdad? O sea, hacia dónde puede ir dirigida la terapia molecular. Sin embargo, a veces se identifican los blancos, pero es muy difícil poder desarrollar el medicamento o la molécula del fármaco que pueda interactuar con la estructura del blanco, porque a veces los blancos tienen unas estructuras muy complejas y a veces, aunque puedan interactuar con el blanco, no logran regular ninguna función en la célula. Como vimos que regulaban, por ejemplo, los primeros 2 medicamentos, ¿verdad?, que hacían como no lograban que se paraban la fosforilación, y de ahí se mantenía el resto de la cascada. Muchas veces pueden hacer el enganche con el blanco,
pero sin embargo no tienen ninguna respuesta en la célula. Y por eso es que hay muchísimos fármacos pues, en fase 1 y fase 2 que todos podemos leer sobre ellos, pero en realidad aún no se sabe cómo van a funcionar al final. Bueno, unas cosas importantes, ¿verdad? Es que a veces hablamos de este tipo de tratamientos, ¿verdad? Muy avanzados y tal vez en Costa Rica no son accesibles para nosotros. Entonces, yo ayer hablé con el Comité de Farmacoterapia Central de la Caja para asegurarme cuáles tenemos disponibles aquí en la Caja Costarricense del Seguro Social. Y básicamente de inhibidores de receptor de crecimiento de factor epidermoide está el erlotinib, del cual les hablé, el gefitinib, y está el afatinib, del cual no les hablé porque está a la espera de una aprobación o de un control del Ministerio de Salud para poder, ojalá, que llegue al mercado y a la caja en este año. Está el crizotinib. El ceritinib está aprobado, pero para uso compasivo o paliativo, por eso no entré en él. Y el alectinib está en un estudio clínico en animales, entonces todavía no. Entonces, en realidad, los que tenemos son erlotinib, gefitinib y crizotinib. Y entonces, si ustedes tienen un paciente con cáncer de pulmón en estadio avanzado, se puede pedir en cualquiera de los hospitales de atención terciaria que se les haga el control para ver si tienen la mutación. Se están mandando ahorita estas pruebas, la caja está subcontratando el servicio de un laboratorio privado y el laboratorio privado las manda fuera del país, a Estados Unidos, pero la respuesta se tiene aproximadamente en 7 días. Se puede pedir esos tratamientos como un tratamiento no-LOM. Entonces, para que todos sepamos que es una posibilidad y es algo que tenemos que pensar. Claro que no todos los pacientes van a ser candidatos para este tipo de terapias, porque no todos van a tener este tipo de mutaciones. Pero como vimos, por ejemplo, erlotinib y gefitinib, a donde actúan, entre el 50 y el 90% de los pacientes pueden tener la mutación, dependiendo de la raza, etcétera. En Costa Rica no tenemos estudios, así que no sabemos, pero así que sí vale la pena tratar. También es importante mencionar, como ustedes saben, que el gobierno de Estados Unidos y muchos gobiernos en Europa también, pero los que están como más abiertos, especialmente a Latinoamérica, es el NCI o el Centro Nacional de Cáncer del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, y ellos ahorita tienen 6 proyectos muy grandes que tienen fondos del gobierno, que están trabajando en ver diferentes aspectos de cáncer de pulmón avanzado. Y si se logra conseguir los permisos del Ministerio de Salud, etcétera, etcétera, en un paciente complicado, después de una cirugía o de una biopsia, pero en sala de operaciones, ¿verdad? Se puede coordinar con ellos si a ustedes les parece que el paciente cabe en alguno de estos estudios. Básicamente, bueno, está el Atlas del Genoma del Cáncer, ¿verdad?, que todos conocemos, pero hay un subgrupo que es solo de pulmón, que básicamente están viendo los cambios genómicos de mayor importancia, ¿verdad? Luego está el PanCáncer, ¿verdad?, que están básicamente comparando mutaciones entre diferentes tipos de tumores a fin de identificar similitudes genómicas. Porque, por ejemplo, en el melanoma, al igual que, por ejemplo, en la leucemia mielocítica crónica, las alteraciones genéticas que se ven, genómicas que se ven, no son tan variadas. En cambio, en el cáncer de pulmón sí son muy variadas, al igual que en el cáncer de colon y en el cáncer de cabeza y cuello. Entonces, están tratando de ver en este estudio si pueden encontrar mutaciones que estos diferentes cánceres
compartan y se han encontrado hasta ahora en lo que han publicado hasta ahora. Luego está el pulmón MAP, básicamente, ¿verdad? Que es, ahí se puede enviar a tejido de cualquier paciente, básicamente de cáncer de pulmón de células no pequeñas que no haya respondido favorablemente a tratamientos convencionales, pero eso yo creo que tal vez no aplica tanto para nosotros porque nosotros tenemos la posibilidad de mandar a estudiar a estos pacientes, bueno, al tejido, ¿verdad? Es lo que se manda a estudiar, por las mutaciones para las cuales están los medicamentos más exitosos. Pero bueno, yo creo que tal vez en otros países de ingresos bajos no tienen esa posibilidad, pero está la posibilidad de que se mande la biopsia al Instituto Nacional de Salud y si el paciente clasificara, podría entrar a esto, sí, aquí sí entran estudios clínicos. Luego hay estudios de secuenciación e identificación de marcadores, básicamente en donde están tratando de ver pacientes que tengan cambios genéticos poco comunes, porque la idea es eventualmente poder tratar a todos. Todos sabemos que todo cáncer, todo tumor tiene cambios genéticos, ¿verdad? Lo importante es poder llegar al punto, que yo creo que eventualmente se va a lograr, no sé en cuántos años, en poder identificar todas esas mutaciones. Y al poder identificarlas, se puede usar tratamiento dirigido hacia ellas, eventualmente, ¿verdad? Con todos los obstáculos que mencioné, por supuesto. Luego, existe también estudios de seguimiento como parte del Estudio Nacional de Examen de Pulmón. Básicamente ese estudio, yo creo que ustedes todos se acuerdan de él, ¿verdad? De ahí salió la Guía Nacional de Prevención en que dicen que cualquier paciente entre 45 y 65 años que haya fumado por más de 15 años un paquete de cigarros al día y haya dejado de fumar en menos de 10 años, entonces tienen que tener entre 45 y 65 años, tienen que haber dejado de fumar en los últimos 10 años, ¿verdad? Si fumaron 11 años ya no aplican, y tienen que haber fumado un paquete al día. De ahí sale la recomendación de que a estos pacientes se les debe hacer un TAC helicoidal cada año, y se ha visto que eso disminuye la mortalidad. Ha habido mucha controversia, como ustedes saben, de ese estudio, porque también hay muchos falsos positivos y todo lo que eso implica. Pero de ahí sale la recomendación actual que se está usando en Estados Unidos. Siguen haciendo estudios de seguimiento de eso, que en realidad para nosotros no tiene importancia, simplemente es parte de lo que hacen en pulmón. Y ahorita están en un estudio de fase 2, que es de los que están en fase 2 es el que más éxito ha tenido, que es de administración de mitramicina para tratamiento de cánceres, y la mitramicina se está usando para 4 mutaciones diferentes. Entonces siempre también es una posibilidad saber que si tenemos un paciente con un cáncer de pulmón avanzado que no presenta una de las mutaciones que nosotros podemos mandar a estudiar desde Costa Rica, nos podemos comunicar con ellos y potencialmente esa biopsia se podría ver como parte de ese estudio fase 2. Perdón, estaba en otra firma. Bueno, aquí puse todas las referencias que usé para esta presentación. Con mucho gusto les puedo pasar la presentación por correo electrónico a cualquiera que le interese, y también les puedo pasar los estudios de cada uno de los medicamentos, pero simplemente no podía ahondar en el estudio de cada uno de los medicamentos porque nos hubiéramos quedado aquí mucho más tiempo. Pero esas son las referencias. Y por último, quiero agradecerles muchísimo. Es un honor en realidad para mí estar aquí con ustedes, quienes la mayoría fueron mis profesores, muchos mis mentores. Me hizo mucha gracia cuando el doctor tan amablemente me presentó, porque inmediatamente pensé en varias personas del público con quien he publicado desde que era interna. Y esos son mis 2 hijos, así que cuando no vengo a la academia generalmente es por ellos o por mi esposo que está ahí, que no los puede cuidar. Son Oliver de 7 años y Lara de 5 años.
Y eso es la conferencia que traía para hoy. Si tienen algún comentario o pregunta, con todo gusto. Y como les dije también, cualquier material que quieran, desde los estudios hasta la presentación, incluida la foto de mis hijos, con todo gusto la comparto. Gracias. Es el doctor Cabezas y después el doctor Salazar, ¿no? El lugar donde yo colaboro, durante 5 meses no tuvimos biopsias por congelación, algo que funciona hace 100 años. Y no porque el aparatito estaba mal, sino porque no podían arreglar el aire acondicionado. Para que 5 meses, o sea, no podíamos, en pacientes marginales, no se podía hacer una resección menor, porque no sabíamos si iba a haber tumor al final o no. Mi pregunta es, cuando estamos en situaciones como esas, ¿cuán viable es que un paciente que pueda calificar para traer el material de otro país se haga en este país, cuando cosas tan elementales no las tenemos? Sí, claro. Yo creo que todos probablemente en este salón batallamos con eso diariamente, ¿verdad? Por una u otra razón. Obviamente el hecho de que en un hospital de ese nivel, me imagino que es el Calderón Guardia o el de trauma, el Calderón Guardia, ¿eh? Sí, Calderón Guardia, que no haya biopsias por 5 meses, ¿verdad? Es algo que no debería pasar con la cantidad de dinero que se invierte en salud en este país. También uno desearía que al tener un sistema universal socializado hubiera alguna manera de poder referir a esos pacientes por esa etapa a alguno de los otros hospitales, especialmente pacientes de importancia tal como pacientes con cáncer de pulmón. Pero sí, definitivamente yo creo que yo y el área en que he estado trabajando en el último año es en batallo con esos problemas del sistema de salud todos los días. El doctor Salazar, perdón. El doctor Salazar tiene la palabra ahorita. Buenas noches. Yo tengo 2 preguntas. Primero que nada, me gustó la charla, es muy interesante. Pero la pregunta es, en cuanto a la disponibilidad de los kits para hacer las determinaciones de las mutaciones en el medio nuestro. Si no hay biopsias, ¿qué tan fácil o difícil será conseguir esto? Y la segunda es, si es cierto que se prolonga la vida de las personas, pero ¿qué calidad de vida tienen? Exactamente. Sí. En cuanto a la disponibilidad de los kits, doctor, yo le puedo hablar del hospital donde yo laboro, ¿verdad? Que es el San Juan de Dios. En el servicio de neumología están los kits ahí, ¿verdad? Entonces se hace la biopsia, etcétera, ¿verdad? Bueno, lo que sea que se ocupa para el tejido. Se llama laboratorio, ¿verdad? Que es un laboratorio externo y ellos se llevan la muestra. Supuestamente así debería funcionar en los otros hospitales, pero como nos estamos dando cuenta, pues no es así. La segunda pregunta es muy importante, doctor, porque de los medicamentos que yo mencioné, en esos pacientes sí se prolonga la vida en forma significativa y la calidad de vida también, ¿verdad? Especialmente, no sabemos si en el último, ¿verdad? Porque vimos que recibieron quimioterapia, ¿verdad? Aunque los pacientes les hacen una encuesta al final, ellos dicen que sí mejoró la calidad de vida, pero bueno, uno sabe que esas 2 quimioterapias son fuertes, así que no sé, pero en nosotros especialmente, como hay tantas de los que resumí, opciones orales, ¿verdad? La calidad de vida es bastante buena, especialmente porque estos medicamentos no están actuando en las células normales, entonces el paciente tiene mucho menos efectos secundarios, ¿verdad? Que es lo que les hace sentirse tan mal con la quimioterapia. Pero de su pregunta, doctor, es exactamente de donde han venido tantos fracasos, ¿verdad? Esos son los pocos medicamentos que han tenido éxito, bueno, y ha sido un gran paso para la medicina a nivel mundial, ¿verdad? Pero se han probado más de 100 medicamentos de terapia molecular y, como usted dice, o la calidad de vida es lo mismo que, por ejemplo, una quimioterapia, aunque fuera oral, o algunos son intravenosos. Entonces, en ese caso, los oncólogos, al igual que con terapia convencional, nunca recomendarían eso. O si no, simplemente
La sobrevida no es estadísticamente significativa, que eran sus dos ramas de pregunta. Sí, varios micrófonos. No, yo quería hacer un comentario, ¿verdad? Que si algo debemos destacar de la gestión del doctor Arrea como presidente de la academia es haber promovido y logrado la incorporación de miembros jóvenes con altos intereses académicos y alto nivel académico, de los cuales la doctora Cecilia Monge es un ejemplo notable. Una pregunta, me llama la atención lo de que el tratamiento es más efectivo cuando hay mutaciones que resultan en sobreexpresión, más bien, aparentemente esos son los que más, porque el equilibrio, como usted mencionó ahora, de las células normales mantienen a raya las células tumorales, digamos, en general, a lo largo de la vida de las poblaciones. Y entonces ese equilibrio, los fracasos, ¿verdad?, de quimioterapia es que no solo, pues digamos, matan las células tumorales, sino las normales también. Y hasta se ha propuesto de que se utilicen dosis más bajas para que queden las células normales, como que ese equilibrio se desvíe un poco, aunque no sea tan... O sea, si es muy agresiva la dosis, entonces se provoca resistencia a las tumorales, y si es más baja la dosis o intermedia, entonces las células normales pues se mantienen, y ese equilibrio pues hace que el tumor no progrese. No sé si es muy simplista pensar que esas mutaciones que producen sobreexpresión hacen que el medicamento se entretenga con esas células que están, digamos, sobreexpresadas y respeten un poco las normales. Sí, yo creo que es exactamente así, doctor. Y se entretienen por un tiempo, ¿verdad? Y de ahí que eventualmente se da la resistencia, ¿verdad? Y el hecho, están sobreexpresadas porque ya vimos que las cascadas que producen, ¿verdad? Por ejemplo, en los primeros dos con el receptor de crecimiento epidérmico, son los que dan raíz a las células tumorales. Sin embargo, también actúan como usted dice, en las células normales que tienen esos receptores, ¿verdad? Sin embargo, en el caso de esos dos primeros medicamentos, como le mencioné, solo en piel y gastrointestinal, entonces pero sí, es exactamente lo que usted está diciendo, doctor, ¿verdad? El problema siempre ha sido con quimioterapia, que actúa en todas las células. Aquí se está tratando de actuar en células que tienen esta sobreexpresión. Yo creo que el medicamento, como usted lo dijo de una forma muy elocuente, se entretiene un rato, ¿verdad? Y luego se produce la resistencia. Una pregunta. Usted como especialista en salud pública, que la presentaron, y como experta en investigación y conocedora muy bien de esto, que es realmente impresionante, a mí no me queda duda que el futuro de la oncología está en la ingeniería genética, sí, y no en la cirugía. Por dicha, ya casi me pensiono, entonces no me va a quedar sin trabajo. Pero le voy a hacer una pregunta. Salud pública, especialista. Si usted tuviera que invertir en cáncer de pulmón, ¿invertiría los recursos en prevenir o en comprar estas terapias que son costosas, me imagino? Sí, sí, sí. ¿Cómo dentro de ese conocimiento suyo, cómo razona ese problema que yo tengo? Sí, sí, sí. Yo creo que eso es un problema que da vuelta en la cabeza de todos, ¿verdad? Porque desde un punto de vista científico a uno le encantaría ver el resultado de estos medicamentos y ver pacientes que anteriormente pues no tenían tener esperanza, pero sí son nolom, son muy costosos, ¿verdad? Algunos de ellos cuestan hasta $13,000 o $14,000 al mes. Entonces definitivamente en nuestro sistema de salud, que es universal, socializado, yo invertiría en
en prevención del tabaquismo, ¿verdad? Yo creo que tenemos una ley bastante buena, ¿verdad? Y sin embargo, yo trataría de trabajar más en el contrabando de cigarrillos que hemos visto ha sido un problema y es típico en países que tienen leyes como las que tiene el nuestro. Pero desde el punto de vista de salud público, en cuanto a economía, ¿verdad? Y en cuanto a retorno en inversión, entendiendo como retorno salud de la población y edad promedio de muerte, yo invertiría, por supuesto, en prevención de tabaquismo. A mí este tema y en general, como se dice, doctor, los temas de oncología me apasionan desde un punto de vista científico y académico, pero definitivamente desde un punto de vista de salud pública, en un sistema como el nuestro, ¿verdad? Tal vez en otros sistemas en que tienen otro tipo de seguros es diferente, pues no es la mejor inversión económica. Sí, en ese mismo sentido iba, porque primero gracias por la charla. Yo creo que realmente científicamente es increíble cómo hemos avanzado y la manipulación molecular que se está logrando es definitivamente el futuro, pero yo creo que ningún sistema de salud va a soportar estas terapias, no solo el nuestro, que es social, ¿verdad? Y desgraciadamente llegan y no hay una forma adecuada de escoger, ¿verdad? ¿Cómo es posible que estemos aprobando cada miércoles en el Comité Central de Farmacoterapia unos 5 pacientes para estos medicamentos y el doctor está sin biopsias por un aire acondicionado? Es decir, esas son las cosas de la institución que uno no logra comprender y que realmente solo le generan más gasto al sistema y desgaste a la seguridad social. Pero yo creo que una de las limitaciones que hay que citar de estos medicamentos es el costo. Sí, claro. ¿Verdad? Porque es la realidad. Sí. Yo no creo que los seguros privados tampoco vayan a ser capaces de sostenerlos por mucho tiempo. Sí. Realmente hay que establecer, y lo otro es la preocupación. Yo no sé si todos, estos son de los anuncios que ve uno en cable. Cuando uno prende la televisión, ¿verdad? El erlotinib lo anuncian en cable, un súper anuncio que tienen así, un edificio que dice, puede curar el cáncer de pulmón. Entonces, es complicado el aspecto social, comercial, que viene atado a todos ellos, ¿verdad? Sí, también para agregar a su comentario, doctora, uno quisiera que se está invirtiendo tanto, como vimos todos los proyectos que tiene el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, ¿verdad? Igual ellos están invirtiendo en producir fármacos, sin embargo, las farmacéuticas son más rápidas. Estos medicamentos vienen de farmacéuticas, ¿verdad? Porque si uno pensara que tal vez algún ente gubernamental de un país desarrollado lograra producirlo, tal vez sería una forma más económica, pero no han logrado hacerlo con la rapidez que lo hacen las farmacéuticas. Exacto. Exactamente, exactamente. Sí, exactamente, sí. Sí, eso definitivamente es interesantísimo desde un punto de vista científico, académico. Me parece que el futuro de la medicina pues va hacia allá, ¿verdad? Pero sí tiene una limitación de costo importante. Y también en nuestro país, yo lidero con eso todos los días, ¿verdad? Es difícil para mí pues ver cómo sí tenemos esos kits y podemos enviar y podemos acceder a estos medicamentos, pero yo no sé cuántos pacientes con cáncer de pulmón se vieron en el hospital el año pasado, porque no se llevan esas estadísticas. Doctor Sánchez, un momentito y cerramos con el doctor Herrera. Sí, bueno, primero que todo, felicitarte por la presentación. Gracias. Y creo que hay un consenso que percibí de una atmósfera de que no estamos en el cuento del traje nuevo del emperador, ¿verdad? Puesto de que todos estamos viendo la realidad. La parte científica es muy halagadora, sin embargo, la realidad nuestra habla de que este tipo de insumo, de medicamento, de tratamiento es inoperante para un sistema de salud como el nuestro. Recuerdo hace 4 años cuando en una sesión plenaria el doctor del Comité Central de Farmacoterapia, el doctor Chávez, presentó unas estadísticas que echa por la borda ese tipo de estrategia. 1.9 millones de dólares se gasta la Caja Costarricense de Seguro Social para
los pacientes que hacen apelaciones de medicamento por sala cuarta, 1.9 millones de dólares. De estos, 90% de estos 1.9 millones de dólares se debe a dos grandes grupos de pacientes, los pacientes HIV positivos y los pacientes oncológicos. Muchos de estos, cuando se solicitan medicamentos que están o en fase experimental, es obvio porque se encuentra en una fase desesperada de la enfermedad, con un pronóstico de sobrevida a muy corto plazo. Cualquier cosa que usted le ofrezca, el paciente se va a someter. Sin embargo, cuando las cosas cambian, si se trata de un médico, en llama, el año pasado se hizo una encuesta de médicos cuando se les pone una situación de ¿qué haría usted cuando se encuentra en una situación de cáncer en fase avanzada? 90% de los médicos encuestados dijeron, déjeme como está, porque traje el modo del emperador. Todos los médicos sabemos de la calidad de vida de los pacientes cuando se somete a quimioterapia intensiva, y todas esas estrategias no son específicas. Todos los sitios moleculares interesantes también lo tienen las células normales, lo cual habla de que, como decía el doctor Max Harrywell, es una promesa no cumplida. Entonces, tiene una excelente calidad científica, pero para la realidad nuestra, pienso que hasta el momento es inoperante. Muchas gracias. Sí, sí, y para agregar ese comentario, doctor, muchísimas gracias. Un gran problema con esos, cuando piden quimioterapia, especialmente en casos paliativos, ¿verdad?, a través de la sala cuarta, y todos esos juicios se ganan, ¿verdad?, es porque no tenemos estudios en Costa Rica. Entonces, el abogado siempre dice, bueno, es que en nuestra población usted no puede decir que esa quimioterapia le va a alargar la vida solo un mes, como se vio en población caucásica o en población en Alemania o donde sea. Y por de ahí es que se ganan esos salacuartazos. Y ahí la importancia de tener investigación propia, pero también eso implica otras cosas en las cuales yo lidero, con las cuales yo lidio todos los días, y también es un área en que en realidad si se fuera a hacer investigación probablemente ya no se haría, ¿verdad?, que son las quimioterapias tradicionales, que son las que van por sala cuarta ahora, esas tradicionales, pero que en pacientes con estadios avanzados, ¿verdad?, que no va a mejorar la sobrevida en una forma importante, o su calidad de vida no va a valer la pena para lo que va a vivir, pero la cantidad de plata que se gasta ahí es importante para la caja. Estos medicamentos hasta ahora no ha habido ningún salacuartazo, no sé si es por falta de conocimiento de la población o porque en realidad los médicos cuando ven un paciente que podría ser candidato para los 3 que tenemos en Costa Rica, pues envían el kit para ver si existe la mutación o no. Bueno, mi comentario es hacer, bueno, primero que todo felicitarla porque la conferencia fue muy clara y digna de la academia. Pero en segundo lugar mi comentario es por otro lado. Mi comentario es que el médico tiene que cambiar. Si seguimos nosotros educando a un médico con el modelo flegneriano absolutamente científico, cuando el peso de la salud de los pueblos no está totalmente en la ciencia, sino que está en el estilo de vida, en el ambiente que se vive, de tal manera que no podemos seguir creando ese médico. Tenemos que crear un médico diferente, que sea un médico que esté entendiendo a la sociedad y que tenga mucha conciencia en lo que vale y que sea un verdadero líder en el binomio salud-educación. ¿Para qué? Para que pueda luchar contra todo este fenómeno enorme que hay de las compañías productoras de aparatos médicos y de las compañías farmacéuticas que están invirtiendo enormes cantidades de dinero en hacer creer a las personas que con una medicina o un aparato milagrosamente se van a curar. A mí me parece que tenemos que insistir mucho en el cambio de la manera como enseñamos a los médicos. Dejemos de dejarlos, es decir, cuando la doctora Suárez me contaba a mí que este año, cuando los muchachos entraron a la escuela de medicina, lo que todos preguntaban era cómo era que se iban a ser especialistas. Es decir, no habían subido el primer peldaño y ya querían estar en el último. Y eso es debido precisamente a que no hemos cambiado el modelo.
claro, esto de cambiar de modelo parece muy alarmante si uno lo ve nada más aisladamente. Claro, que cuando uno lo ve en el mundo ya no es tan alarmante, porque solo muy pocos países, los países escandinavos, Canadá y algunos otros, son los que han logrado cambiar ese modelo. Pero yo creo que mientras no cambiemos el modelo, vamos a tener estos problemas. Sí, claro. Yo creo que un punto importante de lo que usted comenta, doctor, es que en Costa Rica el 64.5% de la población tiene sobrepeso u obesidad, cual ya todos sabemos que está relacionado con más de 9 tipos de cánceres, ¿verdad? Entonces, pues ahí pues se podrían iniciar los esfuerzos, ¿verdad? Y podríamos disminuir incidencias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.